Ya, ahora sí está listo, creo. Entonces, una progresión geométrica o las progresiones geométricas son sucesiones de números con características particulares, como por ejemplo 2, 10, 50, 250, etcétera. Tres puntitos. Un segundo ejemplo. 4, 8, 16,32 y tres puntos suspensivos. Tenemos dos ejemplos de progresiones geométricas. ¿Por qué? Porque son sucesiones de números, 2, 10, etcétera. 4, 8, 16, etcétera. Son sucesiones de números, pero con características particulares. ¿Cuál es esa característica particular? Que cada número siguiente se obtiene del anterior. ¿De qué manera? Multiplicando ese anterior por un número. 10 se obtiene de 2 por 5. 50 se obtiene de 10 también por 5. 250 también se obtiene de 50 por 5. 8 se obtiene de 4 por 2. 16 se obtiene de 8 por 2. 32 también se obtiene de 16 por 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Ambas sucesiones son progresiones geométricas, porque cada número siguiente, repito, es obtenido del número anterior multiplicado por un número constante. Y a ese número constante le llamamos razón geométrica y lo representamos con la letra Q. Vamos a escribir aquí razón geométrica. Lo vamos a abreviar. Ya está. Entonces Q viene a ser la razón geométrica de mi progresión. También en toda progresión geométrica tenemos al término o al primer término, que lo vamos a expresar con t sub 1. Y vamos a colocarle también su nombre, primer término. Ya está. Otro elemento más, n, pero n minúscula. N me representa en la fórmula al número. ¿Pero número de qué? Número de términos. Ahora, repasamos. Q viene a ser la razón geométrica, esa constante. T sub 1 viene a ser mi primer término y n el número de términos que tiene esa progresión geométrica. La razón geométrica en el primer ejemplo es 5. El primer término en el primer ejemplo es 2. Y el número de términos, eso todavía lo vamos a determinar, ¿no? Hay progresiones geométricas que tendrán 8 términos. Hay progresiones geométricas que tendrán solamente 5 términos, que tendrán 3, etc. Eso va a depender de la cantidad de términos de la progresión. Por eso le llaman número de términos. Y si observamos bien esta formulita que se les dio en la copia, también, ¿no? Ahí está la fórmula y ahí están los elementos que nosotros estamos tratando de obtener de la progresión geométrica. Y nos falta uno, t sub n. Vamos a escribir t sub n. Y t sub n significa término también. Término. Pero como está sub n, término n, enésimo. Así le llaman. Término enésimo. Entonces, t sub n significa término enésimo. ¿Ya? ¿Y qué significa en realidad? Le vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo escribo t sub 12 y para nosotros, ¿qué significa el 12º término? Escribimos t sub 4. ¿Qué significa para nosotros? Va a significar que vamos a hallar el cuarto término. Repito, t sub 12 significa que vamos a hallar el 12º término de esa progresión. T sub 4 que vamos a hallar el cuarto término de esa progresión, etcétera, etcétera. Por eso le llaman t término enésimo. Fíjate, la letra T, n, 12. En vez de n va a ir 12. T, y en vez de n va a ir 4, cuarto término.
Entonces, para eso está esta fórmula. Fórmula, incluso aquí dice, fórmula para hallar un término cualquiera de la progresión geométrica. ¿Ve? Entonces, vamos a colocar esa misma fórmula. Vamos a colocar el término enésimo. Esto es igual a primer término. Vamos a ver. Primer término a t sub 1 multiplicado por la razón, representado con Q, y esa razón elevado al número de términos, ¿ya? Pero menos 1. Esa es la fórmula nada más, para hallar el término cualquiera en toda progresión geométrica. ¿Ve? Así de sencillo. Entonces, no sé, vamos a colocar un único ejemplo nada más. Vamos a ver. Hallar el octavo término. El octavo término de la progresión. ¿Cuál progresión? Vamos a escribir aquí. Ojito. Entonces vamos a colocar 3, 6, 12, 24, suficiente, etcétera. Ya está. Entonces, tenemos también una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque fíjate que el número siguiente se está multiplicando por 2. 6 se obtiene de 3 por 2, 12 se obtiene de 6 por 2, etc. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi razón geométrica en esta progresión, vamos a colocar el símbolo de razón geométrica, mi razón geométrica viene a ser 2. Hasta. ¿Qué más? El primer término. El primer término de esta progresión geométrica, si observamos bien, no es nada difícil, viene a ser el número 3, porque por ahí empezamos con el número 3. ¿Qué más? El número de términos. Como me dice el octavo término de la progresión geométrica, quiere decir que n va a ser igual a, perdón, a ver, quiere decir que n, vamos a borrar esto, ahora sí creo, quiere decir que n va a ser igual, o lo vamos a representar como 8. ¿Por qué? Porque te está pidiendo el octavo término, ¿ya? Entonces, como me está pidiendo el octavo término, entonces vamos a hallar ese término enésimo, ese octavo término, por fórmula, repito. T sub n igual. Entonces, fórmula, primer término. ¿Quién es el primer término? 3. Por la razón. ¿Cuál es la razón? Q, 2. Pero ese número elevado a n, ¿cuánto es n? 8. ¿Por qué? Porque me pide el octavo término. 8, pero recuerda, menos 1. ¿Ve? Entonces, vamos a resolver. Ya no le vamos a colocar t sub n, vamos a colocarle t sub 8. ¿Por qué? Porque, repito, me pide el octavo término. Entonces, t sub 8, o el octavo término, va a ser igual a 3 por 2, y 2 en vez de 8, le colocamos 8 menos 1, que viene a ser 7. Perdón, vamos a colocarle bien como exponente. Ahora sí, 7. ¿Eh? Tenemos que el octavo término es igual a 3 por 2 a la 7. Ya está. Entonces, te digo, estoy salado ya. Ya. Y ya. El octavo término, entonces tenemos que es igual a 3 por 2 a la 7. Y 3 por 2 a la 7, pero primero vamos a escribir el octavo término igual a
3 por y 2 a la 7 viene a ser 128. No, no estoy seguro. No, no, no. Y entonces el octavo término viene a ser, vamos a escribir, viene a ser igual a 3 por 2 a la séptima es 128. Y 3 por 128 viene a ser 300. Escribir de la octava y viene a ser 328. ¿Qué significa este resultado? Que 328 viene a ser el octavo término de la progresión geométrica, esta es la que hemos dado, hemos desarrollado como único ejemplo, como primer elemento a 3, perdón, como primer término 3, cuya razón es 2. ¿Ven? Repito, entonces 328 viene a ser el octavo término de esta progresión geométrica que hemos dado como ejemplo, que tiene como razón a 2, razón geométrica, y como primer término a 3.